No son cosas de niños. El bullying se nutre del silencio, provoca pesadillas y rompe sueños. Hoy visibilizamos el acoso escolar junto a Ángela Mármol, una de las influencers más reconocidas de nuestro país y víctima de bullying durante su infancia. Ella lo tiene claro. Hay que sonreír, aunque cueste. Es una de las voces más enérgicas contra el bullying. Carmen Cabestein ha emprendido la dura batalla de romper la ley del silencio que le rodea. Porque sobre acoso escolar tenemos mucho que decir. Bienvenidas, Carmen, Ángela. Muchas gracias. Ángela, eres famosa en redes sociales y siempre se te ve feliz, pero ¿cuántas veces te costó sonreír en tu infancia? A ver, sonreír sí que es verdad que me sale solo prácticamente desde pequeña, pero no siempre ha sido real la sonrisa que muestro. A los 5 años, 6 se separaron mis padres y la situación en casa no es que estuviera muy bien, entonces había muchas veces que no iba al cole. Mis amigas que eran de toda la vida pues empezaron a reírse de mí sin yo darme cuenta, empezaron a evitarme, empezaron a insultarme y una cosa llevó a la otra hasta tal punto de no querer ni ver la puerta del cole. Y bueno, y claro, pues obviamente muchas veces la sonrisa no era verdadera. Carmen, llevas ya 25 años en la docencia. Enhorabuena, has pasado ya las bodas de plata. Pues muchísimas gracias, sí que es verdad, y la verdad es que sigo enamorada de mi profesión y también pues veo con perspectiva cómo empecé, cómo no sabía nada de bullying, cómo esto era algo oculto y cómo con el tiempo me he ido formando y descubriendo lo que hay detrás del acoso escolar. Carmen, hablas de la ley del silencio en el acoso escolar. ¿Cómo la rompemos? Bueno, lo primero que habría que decir es que la ley del silencio nos afecta a todos, no es solamente un tema de los compañeros, de los niños, sino que hay ley del silencio en los profesores, en los centros educativos, en la inspección y en realidad, de una manera u otra, en toda la sociedad. ¿Cómo la rompemos? El punto 1 y principal sería hablando de ello. Tenemos que hablar porque si no le damos carta de naturaleza a algo que existe, no vamos a acabar con ello. Es súper importante hablar siempre las cosas, pero para hablar de ello, primero, ¿cómo lo detectamos? Nace en nuestra asociación hace ya años que tenemos lo que se llaman las 3 Cs, la regla de las 3 Cs. La C de cuerpo. ¿Cómo es el cuerpo del niño acosado? Es un cuerpo que se hunde bajo el peso del sufrimiento. Entonces, los hombros están hacia adentro, la mirada o perdida o mira hacia el suelo, la cabeza agacha, arrastra los pies. A veces se viste mucho porque quiere pasar desapercibido, es decir, no quiere ni que le vean ni ver a los demás. Esta sería la del cuerpo. Hay una C, que es la C de hacer campana. Hacer campana es hacer pellas, hacer novillos. No quiere ir al colegio, obviamente, no quiere ir al infierno. Y la tercera C es la C de cambios. ¿Qué cambios se producen? Cambios de carácter, se vuelven irritables y normalmente revierten contra la familia, contra los más cercanos, ¿no? ¿Tú te sientes identificada con todo esto? Sí, o sea, me siento identificada con las 3, que por ejemplo mi madre desde pequeña siempre me decía: Ángela, no arrastres los pies, la cabeza alta, Ángela, que te va a salir chepa, Ángela, los pies. Y era como, por favor, ya. Y el tema sobre todo de la ropa, yo me ponía sudaderas lo más grande que podía existir. Yo iba a la piscina con mis padres y yo no me bañaba, yo me quedaba en el césped con la ropa. Si me bañaba, iba corriendo luego a taparme. Y eran cosas que yo ahora mismo me da pena, porque yo era una niña, es que tenía 11 años. Y ¿Qué necesidad? ¿qué necesidad? Es que en ese momento no tienes que tener necesidad de eso. No quería tampoco vestirme de tal manera que en el cole luego me pudieran decir algo. Y eso en ese momento pues simplemente lo ves como una inseguridad más. Pero es que el acoso no acaba ahí. Luego lo ves reflejado cuando eres mayor. Y yo en tercero de primaria, en tercero de la ESO, empecé a sufrir bulimia. Sin darme cuenta, una cosa llevó la otra, las calorías, el no comer, el obsesionarme con el gimnasio, un montón de vicios malos que al final acabaron con una bulimia. Me gustaría comentar a ambas, poniendo mi propia situación como ejemplo. Primero tengo que decir que me siento súper identificada con todo lo que has dicho, con casi todo, porque yo en el tema de la ropa era una excéntrica.
y eso era también motivo de mi bullying. A mí se me ha desbloqueado un recuerdo que era que pues, yo iba de casa al cole y que de repente un compañero me haga ¡bum! Así me dé como un susto por la espalda. Bueno, no, por la espalda no, justamente venía como de un lateral. Y me dice, es que es muy fácil asustarte porque siempre vas mirando al suelo. Y lo de arrastrar los pies, por supuesto. Tengo el recuerdo, yo siempre, también problemas hormonales y demás, he estado muy poco desarrollada. Ya te digo, yo siempre pocas curvas, poco pecho, voz más grave, cosas así. Detrás, muchas veces de o bien gorda, 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 o que eres una tabla o cosas por el estilo, puede con el tiempo desencadenarse una situación de anorexia o de bulimia. Y ha dicho Ángela también algo importante sobre su mamá, ¿no? Ella le decía, no arrastres los pies, ponte recta. Las madres, los padres en general, ¿no? Muchas veces se culpabilizan porque piensan que no fueron capaces de detectar los síntomas. El otro día me decía una mamá que estaba revisando las agendas de su hijo y dice, estaba clarísimo, ¿cómo es posible que yo no me diera cuenta? Mi madre es eso, no lo entendía en ese momento. No quiero que se culpe a ella misma, porque ella también lo ha pasado muy mal en ese sentido, porque es como, ¿cómo no lo pude ver? Al principio los padres también le pasó con el tema de la bulimia. Ella era como, ostras, ¿cómo no he visto que mi hija estaba mal? Y es normal que no la haya visto. Yo como estaba mal en casa, pues no quería que ella como no quería darle ninguna responsabilidad más. Entonces yo me lo callaba. Y al final mi cuerpo era el que lo somatizaba. Yo no era solo que fingiera que me encontraba mal para ir a clase. Es que al final me encontraba mal de verdad. Tenía dolores de cabeza, dolores de barriga constantes, me hacían todas las pruebas habidas y por haber desde los 11 años. Iba que si encefalogramas, que si ecografías, que si tags, no tenía nada, absolutamente nada. Y fue el médico al final el que dijo, oye Alexandra, mi madre, creo que a la niña le pasa algo más. ¿Has mirado que en el cole esté bien? Y fue ahí cuando mi madre vino y me preguntó, oye Ángela, ¿te hacen bullying? Me lo preguntó tal cual. Y yo fue cuando le dije, pues sí. Lo que ha dicho Ángela respecto a su madre es importante. Los niños en general no lo dicen y una de las razones por las cuales no lo dicen es porque no quería hacer daño a mi madre. Esto es una frase que repiten, no quería hacer daño a mi madre. Otra es porque estaba amenazado y otra es porque tenía miedo de que mis padres la liasen en el colegio. Ya, esa es otra. ¿A ti eso te ha llegado a pasar? ¿Lo has sentido así? A ver, sí, al final, cuando te está pasando, no eres consciente de por qué te está pasando. Y en mi caso, por ejemplo, como eran mis amigas que me lo hacían, yo sentía que yo era la culpable. Yo me sentía como con la obligación de sentirme aprobada por ellas, porque al final eran mis amigas. Entonces, en teoría, tus amigos miran bien por ti. Entonces, lo que me decían, yo suponía que era verdad. Entonces, como yo me sentía culpable, yo no iba tampoco a ir a casa y decirle a mi madre, porque me daba vergüenza también. Y es que se sienten culpables a pesar de ser las víctimas. Esto está presente en muchísimos casos. También la vergüenza. ¿La vergüenza por qué? Porque no se saben defender, porque no pueden acabar con la situación. ¿Cómo lo voy a contar? Yo pregunto, ¿cómo puede una criatura vivir con eso, gestionar todo eso que lleva aquí, cuando los adultos solamente con el miedo ya quedamos paralizados? No puedes. Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, yo soy una persona que parece que afronte muy bien las cosas que son muy grandes y muy malas, pero no es que las afronte muy bien, es que mi cerebro inconscientemente ha cogido un mecanismo de que cuando pasa algo tan grande que me supera, desconecto. Cuando llego al ataque de ansiedad es cuando exploto, pero solo cuando me llega. Hasta entonces no siento absolutamente nada. Y al final es como un mecanismo que cuesta mucho salir de ahí, porque cuando quieres empezar a sentir otra vez, no puedes. O sea, estás que dices, es que, ¿por qué no siento nada? O sea, no es que no sientas la tristeza, es que tampoco sientes la felicidad, no sientes absolutamente nada. Y es muy, 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 muy complicado salir de esa situación. Al final, el bullying es como una obra de teatro en la que el público tiene un papel determinante. Así lo define José Ramón Ubieto, experto psicoanalista. Para comprender el acoso, podemos imaginarnos que entramos en una sala de teatro. Ahí vemos sobre el escenario los protagonistas, los focos están sobre ellos. Es el acosador y la víctima. Pero luego está el público, que llena la sala, y sin el cual
esa función no tendría sentido. El telón caería si ellos se van. Pero también, además, hay un cuarto elemento en el bullying, que es la comunidad a la que todo eso se dirige. Como un autor que pretende que su obra sea conocido más allá de la función, también el bullying se dirige a los padres, a los docentes, a los maestros, a los adultos, para que ellos interpreten y critiquen esa función. Por eso la intervención sobre el bullying implica intervenir sobre los 4 elementos: la comunidad adulta, los testigos, imprescindibles y muy importantes, la víctima, por supuesto, que es la que más sufre, y el acosador, que es también víctima de su propia violencia. ¿Acaso es que sin público no hay bullying? Pues efectivamente, si no tuviéramos un público, no habría acoso escolar. Por tanto, lo importante es que esto no es solamente un problema de la comunidad educativa, aunque sí, principalmente, pero es una lacra social en la sombra. Entonces, al público también se tiene que decir que no mires a otro lado porque no te está pasando a ti. Un abrazo para ti no puede significar nada, pero para la otra persona puede significar mucho. Y puede ser como un paso para decir no estoy solo. O sea, que si tú le das un abrazo a la persona que lo necesita en cierto momento, le puedes salvar la vida a esa persona, porque quizás está pensando en cosas que no debería de pensar. Y se siente solo, se siente desatendido, siente que no tiene una mano tampoco a la que coger y poder levantarse. Si tú en ese momento le das un abrazo a la persona que lo necesita, le puedes ayudar muchísimo. Y por eso creo que es tan importante que personas conocidas y personas con muchos seguidores en redes sociales muestren, ¿no? Porque siempre ha sido como todo muy bonito en redes sociales, muestren que también han sido víctimas y muestren todo lo que hay detrás y que también han sufrido lo mismo que nosotras, como es el caso de Dani Mateo, que de hecho nos ha enviado un vídeo. Quiero mandar un mensaje muy cariñoso, de ánimo, de fuerza, a todos los chavales y chavalas que estén sufriendo bullying en estos momentos. El mensaje para vosotros. Ahora mismo os parece que estáis fatal, que es lo peor, que la vida no puede ser más cruel, que todo es un horror. Pero hacedme caso a mí, eso pasará. Pasará si hacéis algo muy importante. No dejaros influir por la opinión de los demás. Pensar que el colegio, el instituto, son sitios difíciles. Cuesta, a todos nos pasa. Cuesta mucho integrarse, te ponen motes a la primera de cambio, te etiquetan, pero eso no eres tú. Lo que dicen de ti no eres tú. Tú eres muchísimo más que eso. Pero si dejas que los demás decidan cómo te ves, entonces lo pasarás muy mal. Lo que tenéis que hacer es pensar, vale, esto me lo dicen para hacerme daño, pero yo no soy eso que dicen. Yo soy mucho más, yo soy mucho mejor. Y encontraréis a más personas buenas que malas en esta vida. Bueno, qué importante que un personaje como Dani Mateo nos dé este mensaje positivo y este mensaje de ánimo para aquellas personas que están en esta situación de acoso escolar. Quizás si más personas conocidas, públicas, fueran conscientes del bien que pueden hacer a estos chavales mandándoles un mensaje, quizás iría mucho mejor. Incluso sería bueno hacer actos importantes donde nos diéramos la mano, como en el caso vuestro, ¿no? Pero más personas conocidas que fueran capaces de transmitir a los chavales que han sufrido esto, pero que lo han superado y que están con ellos y que de esto se puede salir, porque es verdad, se puede salir. También es muy importante lo que dice de que eso pasa. Obviamente, en el colegio tú no tienes que pensar que esa va a ser tu vida para siempre. El colegio es una etapa, como todas, y vas a dejar de ver a esa gente. Por eso yo al principio no lo veía cuando era pequeña, pero ahora viéndolo desde fuera, lo importante eres tú. Eres tú el que vas a estar toda tu vida contigo mismo, por y para ti. Entonces, da igual lo que te digan, que eres pequeña, pues muy bien. Me encanta ser pequeña ahora mismo. ¿Que eres delgada? Pues muy bien. ¿Que estás gorda? Pues muy bien. ¿Que tienes más pecho? ¿Que tienes menos? Pues da igual. ¿A quién te tienes que gustar? A ti mismo, no a los demás. Porque yo, por ejemplo, siguiendo tus palabras, yo en mi vida adulta admito que repito mogollón de patrones de dependencia,
bueno, más que dependencia de validación del resto o cerrarme en banda cuando alguien me quiere ayudar. Eso es algo que me pasa muchísimo. Me pongo como hasta agresiva. Digo, no quiero... Hemos hablado y hemos roto la ley del silencio, pero ahora, ¿cómo superamos el bullying? ¿O cómo educamos desde raíz para que esto no pase? No sencillamente informando como de cualquier otra cosa, sino sensibilizando y concienciando. Por lo tanto, cuando hay un caso. Efectivamente, implicándose, pero para eso necesitamos formación para el profesorado, que no la tenemos. No hay nada en magisterio, ni en psicología, ni en pedagogía. Esto es brutal. Necesitamos también que los padres sepan cómo detectar. Hemos hablado de las 3 Cs. Aplicación de los protocolos por parte de gente externa. ¿Qué quiere decir esto? El protocolo es la investigación que se hace en un centro ante un presunto caso de acoso escolar. ¿Quién la hace? El propio centro. Luego, entonces, el centro es juez y parte. Resultado, no es acoso escolar, así concluyen la mayoría de los protocolos. Necesitamos campañas amplias de sensibilización. ¿Dónde están los institutos y los colegios empapelados con el tema de acoso escolar? No se hace visible. Una prueba. En las agendas escolares no consta ninguno de los 2 días del día. No, los días internacionales contra el bullying no están en las agendas escolares. Finalmente, necesitamos transparencia. ¿Qué quiere decir? Que queremos saber realmente cuántos chavales están sufriendo acoso escolar en este momento, porque no hay estudios recientes. Queremos saber cuántos suicidios hay. ¿Cuántos se tienen que cambiar injustamente de colegio? ¿Cuántos se ven afectados por patologías psiquiátricas? Incluso cuántos adultos que sufrieron acoso escolar tienen algún trastorno psiquiátrico. Realmente esto tiene solución, pero tenemos que ser muy conscientes de que es un problema social y de que una sociedad que permite el maltrato a la infancia no es una sociedad sana. Yo a la gente que lo está sufriendo quería decirles que no tengan miedo. Cuando estás en el cole ves un túnel sin salida, pero siempre hay una luz al final. Y siempre vas a poder salir y va a haber una mano que te va a coger y te va a ayudar y te va a dar un abrazo. Y quería añadir un punto final que creo que es muy importante y yo no lo hice y lo he visto reflejado luego cuando he ido creciendo, que es sobre todo tratarlo. Que cuando dejes de estar en el foco del bullying no solamente huyas, sino trátalo, háblalo, supéralo, cierra el capítulo, porque si no lo haces es algo que siempre va a estar ahí y que cuando vayas creciendo en ciertas etapas de tu vida va a volver a resurgir de otras formas. Así que por favor, trátalo, cierra el capítulo y vive tranquilo. Hemos hablado mucho de bullying, hoy aquí hemos roto el silencio y por favor, si alguien está sufriendo acoso, pide ayuda, no estás solo. Muchísimas gracias. A veces, un simple abrazo o una mirada cómplice te da fuerzas para vencer al monstruo. Son destellos que desvelan lo que esconde el silencio. Y entonces vemos la luz, porque siempre hay una manera de volver a soñar.